continuación vamos a ver los estados de la materia. En cuanto a los estados de la materia, nosotros tenemos tres principales. El estado sólido, que se caracteriza por tener una forma y volumen definidos, son densos y no se pueden comprimir, no son compresibles. Por el otro lado tenemos el estado líquido, que tienen un volumen definido, pero no una forma definida. Van a adoptar la forma del recipiente que los contenga. Además, tienen bastante fluidez y son prácticamente incompresibles. Finalmente tenemos el estado gaseoso. Van a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Su densidad va a depender de la presión que se le aplique y se van a comprimir con facilidad. Además, van a formar mezclas homogéneas entre diferentes gases. Teniendo en cuenta que, como dijimos antes, la materia es masa y energía, y que todas están formadas por moléculas, nosotros vamos a saber que toda esta masa posee una energía potencial. En el caso de las moléculas, esta energía potencial se traduce en fuerzas de atracción entre las moléculas. Estas fuerzas intermoleculares las vamos a estudiar más adelante. Por otro lado, toda masa además posee energía cinética que le permite a las moléculas desplazarse y chocar entre ellas. Las propiedades de los estados de la materia se pueden explicar o van a depender en función del equilibrio entre estas dos energías. La potencial, que nos va a dar una idea de cómo se atraen o de cuánto se atraen las moléculas entre sí, y la cinética, que nos va a hablar de la velocidad de estas moléculas. En el caso de los sólidos, la energía cinética es menor que la potencial. Las moléculas del estado sólido tienen muy poco movimiento, ya que la distancia entre ellas es mínima y la estructura se mantiene muy estable, es decir, que se movilizan poco esas moléculas. Van a predominar las fuerzas de atracción sobre las de repulsión, y eso explica por qué los sólidos tienen un volumen constante, son incompresibles y son resistentes a la fragmentación. El hecho de que se atraigan con tanta fuerza explica esa estabilidad, y además, al estar tan ordenadas esas moléculas gracias a que interaccionan entre ellas, hay muy poco espacio vacío entre ellas, por lo tanto son incompresibles. Como dijimos antes, esas moléculas van a ocupar una posición en particular, rígida, y se van a mover muy poco. Esto hace también que sean muy poco compresibles y que su volumen siempre esté bien definido. Y van a tener alta densidad. Al tener poco espacio vacío entre las moléculas, su densidad es muy alta. En el caso de los líquidos, la energía cinética y la potencial son similares. Las moléculas van a tener libertad de movimiento, se van a desplazar unas sobre otras y van a fluir sin tener posiciones fijas ni una forma definida. La energía cinética que tienen no le alcanza a esas moléculas para desprenderse completamente, por lo tanto mantienen su volumen constante. Esa energía cinética, como dijimos, le va a permitir moverse entre ellas, pero no es lo suficientemente fuerte como para que se separen las moléculas y comience a haber espacio vacío entre ellas. Se pueden comprimir muy poco, prácticamente nada, y van a presentar difusión. Las moléculas en un líquido van a permanecer juntas gracias a que hay fuerzas de atracción intermoleculares entre ellas, y esto le va a conferir el volumen definido. Como tienen muy poco espacio vacío entre ellas, son muy difíciles de comprimir, y eso hace, además, que el equilibrio entre las fuerzas cinéticas, las energías cinéticas y potenciales que tienen, le permitan la movilidad, pero no sean lo suficientemente fuertes para que tengan una forma definida. Finalmente tenemos los gases. En este caso la energía cinética es mucho mayor que la potencial,
la energía cinética es tan alta que pueden vencer las fuerzas de atracción que tienen entre esas moléculas y moverse libremente por el espacio. Por eso mismo también van a adoptar la forma y el volumen del recipiente que los contiene, se van a dispersar y difundir con facilidad y pueden comprimirse fácilmente también. Y cuando varios gases están confinados, es decir, están ocupando un mismo recipiente, se van a mezclar con mucha facilidad. Van a tener muy baja densidad, mucho menor que la de los sólidos y la de los líquidos. El movimiento que tienen esas partículas es aleatorio y constante, y la distancia entre las moléculas es muy grande. Tienen mucho espacio vacío entre ellos, por lo tanto, eso hace que al aplicar presión nosotros podamos comprimir los gases.